Le voy a pedir primeramente que se presente, nombre, apellido, cuándo nació y dónde. ¿Te puedo contestar? ¿Mm? Nací en el barrio de San Lorenzo, en Belchite. ¿Y qué fecha era? El 17 de abril, por ahí, para abril. El 17 de abril nací en el barrio de Belchite, un barrio que era todos republicanos y los cortonatos del cuello, a fusilados a todos. ¿En qué barrio nació? El barrio de San Lorenzo. Allí estuve pues hasta que ya fui mayor, digo, y entonces ya nos sacaron por ahí, íbamos ya por la calle a jugar con un balón que hacíamos los compañeros, un balón de trapo, íbamos todo el día pegándole patadas detrás y aquello nos parecía que era, vamos, ni se sabe lo que nos parecía. Pero te digo, es lo que hacíamos. A lo mejor un redoncho de una tina, un balde, el aro que lleva alrededor, quitarlo y con una guía de alambre, pues corríamos todo el pueblo con ella. Venga, venga, venga. Todos los chicos detrás del aro que había. Y pasábamos el grande. Eso es lo que hacíamos. Y cuando veíamos a un perro, la arrábamos a palos. O con piedras. No los dejamos vivir a los perros. Entonces los chicos eran muy tremendos, los chicos. Sí. ¿Los chicos de los diferentes barrios se reunían para jugar juntos o cada uno jugaba en su barrio? Depende. Había departamentos de unos, pues estábamos en cuadrillas, a lo mejor 3 o 4 aquí, otros tantos al otro lado. Y al perro que habíamos, leña contra él, a los perreros. ¿Me puede decir en qué calle usted nació? Y luego describirme precisamente la casa donde usted vivía. Calle San Lorenzo. Y la casa pues una cosa antigua mayormente, porque entonces había pocas nuevas. Y pasábamos así los días y todo. ¿Cómo era su casa? ¿De un piso, de varios pisos? No, no era más que planta y piso. O sea, Planta y piso. Dos. Como esto ya no había, entonces esto es hecho después de la guerra. Pues sí. ¿Qué me puede decir de sus padres? ¿De qué trabajaban? ¿Qué hacían? Mi padre trabajaba en la fábrica de harinas y ganaba 5 pesetas diarias, 5 pesetas. Y nada más que había que vivir con eso. Con eso había que vivir, no había más. Sí. Pero la vida muy miserable entonces. Y ahora pues poco más, pero mejor que antes. ¿Tenían dificultades cuando usted era pequeño, sus padres? ¿Era difícil la vida en ese momento para sus padres? Entonces era fácil y difícil, para algunos más que otros. Mi padre estaba trabajando en una fábrica de harina y todos los días tenía un sueldo de 6 pesetas. Pero con aquellas 6 pesetas pasábamos como podíamos, pero bien. Porque también teníamos tierra, no mucha, pero algo. Y olivas y otras cosas, y ayudaba todo al jornal. Ayudaba a todo. Que si no con un sueldo solo, a final de mes, a tener que ir a la panadería a buscar el recado, sí, porque no había perras, muchos. Y yo no estaba en ese lugar porque mi padre trabajaba en la fábrica de harinas y tenía todos los días el sueldo fijo. Pero calamidades muchas. Y ahora, por no decir más, igual que antes. ¿De qué trabajaba la gente en el pueblo? La gente trabaja aquí ¿Qué mayormente. trabajos había? ¿Qué oficios había en el Aquí pueblo? oficios había mayormente la agricultura. Agricultura que ahí me parece que son 60 o 70 mil hectáreas en el término de Belchite. Y había mucha labranza de labrado. Sí. Pero la vida se paraba unos bien, otros menos bien y así.
pero era difícil entonces. Cuando usted era niño, ¿hasta qué edad fue a la escuela? Si fue a la escuela. Poco, porque como vino la guerra ya, pues ya no, ya dejé de ir. Como ya vino la guerra, pues ya no había clase, porque no había más que bombardeos todos los días. Había un ejército por ahí, pero entonces mal, porque yo a los 6 años o 7 ya dejé de ir, porque todos los días bombardeaban el pueblo y no íbamos los chicos. Y mayormente chicos que de mi edad, pues sabemos todos muy poco, porque es que nos han enseñado. Nos cogieron aquí, cuando tomaron el pueblo los republicanos, nos llevaron a Cataluña. Allí éramos extranjeros nosotros también en Cataluña. Y no teníamos más que nada, la miseria también. O sea que nos pasó una vida muy mala, muy mala, muy mala. Por eso mismo. Porque la guerra destruyó todo. Después estuvimos allí en Cataluña 2 años. Después ya cuando ya avanzó más la guerra, ya nos trajeron a Belchite. Y aquí vinimos y teníamos todas las casas escachadas. No podíamos vivir en ninguna parte porque si llovía todo era agua por todas partes y cosas así. Muy mal. La vida muy mal, muy mal, muy mal la pasamos entonces. ¿A qué edad aprendió a tocar el acordeón? ¿Habían 8 años. fiestas donde usted iba? 8 años o por ahí. Y a los 8 años me la compré y aprendí yo en casa con... Yo por mi cuenta aprendí. Sí. ¿Habían fiestas ahí en el pueblo viejo? ¿Habían peñas? ¿Qué había? Había peñas, no había tantas como ahora. Porque ahora hay 50 o 60 peñas, pero chupando y gastando de esto. Pero te digo, ¿Habían bailes? sí, y vacas, vaquillas, los toros. ¿Qué recuerdos tiene usted de esos bailes, de las vaquillas? ¿Qué es lo que me puede contar? Recuerdo porque un día a mí una vaquilla me encorrió, no, la provocaba yo y ella me acometió. Yo pego un brinco por encima y cuando me quise dar cuenta estaba en el otro lado. Ya estaba en el otro lado de la plaza yo que no me di cuenta cómo brinqué. Sí, pero bien. Se pasaba bien, divertido por lo menos. Con pocas perras nos divertíamos mucho. ¿A qué jugaba con sus amigos cuando era pequeño, antes de la guerra? ¿Cuáles eran los juegos? Había muchos, con una drufa que llamamos, redonda así, con un punzón y después una cuerda la tiraba, ¡ra! Y a sacar, hacíamos un corro allí, poníamos 10 céntimos y con la drufa que llamamos, a tirar allí a sacar las perras fuera y las que sacabas, pues ya tenías allí un poco de dinero. Pero si no podías sacar, te quedabas así. ¿Hacían travesuras? Y si hacían, ¿qué tipo de travesuras eran? Muchas. Lo que más cuando estaba la fruta por ahí, a ir a coger el fruto, que no era nuestro. Y cosas vecinas. ¿Cuál es su mejor recuerdo así de niño? Mejor recuerdo así tantos que no sé por dónde empezar. Empiece por el que quiera. Porque el que más que no íbamos a la escuela, que nos mandaban a la escuela y los chicos marchamos por allá a coger fruta por todas partes. Porque entonces tampoco se iba mucho a la escuela. Allí había que ir y no íbamos muchos días, no íbamos, porque entonces no había la disciplina que ahora pasó. Entonces llevaba, a lo mejor un maestro llevaba a lo mejor 30 o 40 personas. Tampoco se podía aprender. Sí. Y como no sabemos, pues no sabemos, porque antes que no nos han enseñado. Sí. Sabemos firmar mal, que digo yo, porque a veces va uno y en vez de hacer una L hace un 4. Sí. Pero que aquello ha cambiado mucho ahora. Ahora que los chicos pequeños saben todo mucho. Y otros que tengo tienen el bachiller todos.
Y la nieta que tengo la tengo en Londres, que está partiendo allí el récord, lo mataría él. Y es una fiera esa chica, pero es porque lo hemos enseñado. Y Isaac también, desde el primer día, acotizando nosotros para que él no fuera como fuimos nosotros. Sí. Cuando usted era niño, ¿sus padres le comentaban algo de los problemas que existían o que anunciaban la guerra? Que pasemos. Claro que pasamos mucho y los padres no comentaban a nosotros cómo era ahí por ahí. El padre de mi mujer era maestro de la música, el maestro. ¿Lo comprende? El maestro. Pues en la puerta de casa estaba su madre con 3 hijas, fueron los falanges, lo cogieron y lo fusilaron. Y dejaron 3 chicas, esta es la mayor de todas, y detrás de esta había 2 vasos. Pero antes de la guerra, antes que comience la guerra, ¿ya se sentía alguna tensión entre la gente? Sí, que había discusiones. Y mayormente fue porque tiraron los santos que había en las fachadas de las casas, pues los tiraron algunos de poca cabeza, los tiraron entonces, y claro, pues esos que tiraron los santos, después cuando la guerra los cogieron y le cortaron el cuello. Lo mismo chicos que hay mujeres y chicas jóvenes, violarlas. Eso, los republicanos no hicieron eso. Pero los falangistas les cortaban el cuello todo lo que pillaban. La falange. Y el padre está, a lo mejor si tiene que hablar a ella. Ella sabe bien la vida de su casa y la de su familia. La encarnita. Cuando le anuncian que llegaba la guerra, ¿usted cómo se sintió? ¿Qué sintió? ¿Qué recuerda de ese momento de cuando dicen viene la guerra? Pues yo recuerdo que teníamos caballerías. Caballerías son, me figura que son las caballerías, machos, yegua y por ahí. Teníamos 3 o 4 nosotros y estábamos en el monte porque aquí no había nada más que balas y tiros. Y marchamos al monte y allí en el monte pues comían los animales y hacíamos leña para el fuego cuando bajábamos y muchas cosas, pero aquí mal, entonces pues mal. ¿Pero recuerda usted el día en que comenzó la guerra? ¿Se acuerda del día en que comenzó? Yo me acuerdo y el primer puente que volaron, el del seminario, el puente del seminario, el primero que bajó lo vi. Estábamos en la carretera y una explosión de pronto, ¡bum! Una explosión grandísima y es que tiraron el puente, lo volaron el puente para que las tropas republicanas que venían de Zaragoza, que de aquí, no pudieran atravesar el río. ¿Usted tenía miedo? Yo, está mal decirlo, pero yo no me metí a ningún refugio. Yo no tenía goticas ni al revés. Cuando tiraban una granada y nos explotaba, íbamos con un extintor a quitar la espoleta para venderlo. Sí, pero yo miedo nada, nunca jamás. A veces yo venía a la aviación por la noche, muerto, pum, digo, tirad ya para ir cuando queráis, de viejo. Y no me metí al refugio ni gota ni media. Sin embargo, un hermano Jesús se volaba cara al refugio, muy miedoso. Pues sí, hemos pasado mucho y casi no se puede contar todo porque están montones la maldad que había entonces. Pero cuando volaron el puente del seminario, estamos nosotros en el Monte Alto, con 7 o 8 animales que llevábamos. Para allí, pues como era la guerra, pues iban y comían lo que querían. Pues ya te digo, yo dice más que lo digo, esto nos machacan el puente y el pueblo, y allí pasó. Echaron a bombardear que cuando llegamos nosotros a casa había, en la cocina que teníamos nosotros, hubo un cañoneo de miedo y cuando llegamos a casa le dice un hombre a mi padre, dice, anda que tu mujer, ¿dónde está?
Dice que tu mujer, bueno, le ha ido. Dice, digo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Dice, le han caído 2 proyectiles en la misma casa. Estando haciendo el fuego para hacer la cena, entró un proyectil del 15,5, le pegó allí en el fuego, salió para atrás rebotado y se paró debajo de la fregadera. Que se explota mi madre, que un bicho grande. Estamos todos los días con lo mismo. Así que podéis preguntar alguna cosa más y la contestaré. Después de la guerra, cuando usted regresa al pueblo viejo de Belchite, Sí. ¿qué recuerdos tiene de ese momento, de esa época? Pues que lo que teníamos otros recuerdos era mucho miedo. Porque a todo el mundo que podía le cortaban el cuello y nosotros entrábamos entre los que pasábamos con eso. Sí. Había entonces un temor grandísimo. ¿Temor a qué? ¿Qué? ¿De quién temían? De los falangistas. De los falangistas y los soldados, los pobres soldados eran soldados. Eran mandados, pero la falange, que eran voluntarios, a cortar el cuello. Con eso gozaban, cortando cuerpo. Porque había una chica que tenía unos 16 años, una chica guapísima, y la pillaron y la violaron, y ella decía, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Oh, madre! Cuando la sacaban para matarla. Dice que no ha hecho nada y me han violado y ahora me llaman a fusilar. Aquello lo llevo metido en el corazón yo. Pero así mismo, con las manos así, y estaba el personal así, en la carretera, que no iban a verlos, cuando fusilaban no iba el personal a verlos, cuando nos mataban. Y esa chica, me acuerdo que estaba yo allí en la entrada, en la puerta del pozo, y claro, la llevaban a matar al cementerio. Y ella de pronto pasó por ahí y dice, ¡madre! ¿Qué es lo que ha hecho yo? Que me van a fusilar. Sí, y cosas de esas. Esto a la derecha, en Belchite a la derecha, después en otra parte yo no sé si fueron más o fueron menos, pero en Belchite fue una cosa desastrosa los que fusilaron, pero por las buenas. Te cogían y te pegaban un tiro, pero en cualquier parte. En nuestra parte, ya te digo, en nuestra parte a lo mejor no pasó nada, pero pocos. Fusilaron a muchos. Así que eso pasó en Belchite, ya te digo, a lo mejor otros pueblos ha sido diferente. Y hablo de mi pueblo. Cuando usted regresa a Belchite después de la guerra, ¿en qué estado estaba el pueblo? ¿Cómo estaba? Todo destruido. Todo destruido. Porque allí no se podía vivir, pero lo que pasa es que algunos tiraron una pared y dicen que han tirado un pueblo entero. Pero aquello era imposible, porque si llovía tenías que poner todos los trastes de la casa para las goteras que no se podía hacer nada. Pero entonces, como no había otra cosa, que yo nos parecía bueno. Pero muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Luego la madre tenía una casa y había un matrimonio que era de Belchite, se metió a la casa de mi suegra y claro, pues entonces no querían marcharse y esas tenían que estar viviendo por donde podían. Aquí mucho. Usted cuando regresa con su familia a Belchite, La factoría de todo. ¿usted vivió en la casa donde vivía antes con su familia No, o tuvieron que ir a vivir a otro lugar? no. ¿Me lo puede contar? A otro lugar tuvimos que ir a vivir. La tiraron la casa. Allí no se podía vivir, ya estaba toda destruida y allí no se podía habitar ya. A la madre de mi mujer sí, que la casa la tenían buena, pero que había otro matrimonio, iba a decir, de falangistas, ¿no? O de derechas, que no querían soltarla. Hasta que un primo mío, que era el alcalde del pueblo, llegó un día que dijo que esas casas tiene que dárselas a la doña. Pero aquí va. Con tanto que se cuente es poco. Y entonces, ¿dónde fueron a vivir con su familia?
a la Rusia. Cuando la guerra nos evacuaron a Bajo Cataluña y después nos llevaron a Barcelona, a Mataró. Y después cuando la zona republicana ya cogieron todo esto de Aragón, nos lo cogieron, pues entonces nos subieron a nuestras casas ya. Pero que el que más y el que menos ya tenían ocupadas 2 o 3 casas y no querían darnos a los dueños. La casa que tenían esta, mi mujer, pues era buena, pero sin embargo no querían dársela. Y era de ella. Y Que fuimos a Rusia a vivir. ¿No te acuerdas eso? Hombre, claro, pero aquello fue expresamente acreditación para los refugiados. Pero pregunta dónde fuimos a vivir. Que dice que en Rusia que llamaban, porque allí nos llevaban a todos republicanos nos llevaron allí. Y después, hasta cuando construyeron aquello, entonces nos llevaron al Pueblo Viejo. ¿Me puede describir más o menos cómo era el barrio ese de la Rusia? ¿Cómo era? Aún está entero. Aún está entero. Este lo sabe dónde está. Este era dónde está. Era lo hicieron con hormigón y bloques y por ahí, pero para los que veníamos de la zona republicana nos lo llevaban allí, no había otra cosa. Y allí pasamos unos días nosotros. ¿Cuánto estuvimos nosotros allí? Pues por lo menos 2 años o más. Un par de años viviríamos en Rusia, que le llaman, porque es que allí iban todos de izquierdas que venían de por ahí, de todas partes que estamos extendidos. Pues entonces ellos nos llevaban allí y pues lo llamaban Rusia, porque íbamos todos de izquierda allí. ¿Los que vivían en la Rusia seguían frecuentando los que seguían viviendo en el pueblo viejo o no se veían? No, sí, nos veíamos. Pero claro, al puro de un mes y otro mes se hizo amistad con ellos y por ahí y vivíamos todos bien. Sí. Pero que aquí la pasamos canutas. Difícil. ¿La vida en la Rusia era diferente de la vida en el pueblo viejo? ¿Había No, cosas que cambiaban? no, era igual. Poco más, poco menos se daban la mano. Hubo allí una tiendecica que formó uno que tenía una perrica, se formó una tienda y allí íbamos a comprar todo, pero que la guerra, lo de Rusia éramos 2 igual allí. Igual por vivir. No sé si vivíamos gratis. ¿O pagamos arriendo qué? Sí, pagábamos aquí Me parece que era un duro de un arriendo. poco, pero sí, pagábamos un poco. Un arriendo pequeño, un petit prix. No que era adelantamiento aquí. Así que así es la vida, se la vi con que dicen los franceses. ¿Cómo supo que iban a construir un pueblo nuevo? ¿Cómo lo supimos? Porque ¿Cómo se enteró? trabajamos allí, todo el pueblo trabajamos allí, todo el pueblo trabajábamos allí, en el Pueblo Nuevo, porque había que trabajar y no había otra cosa que el Pueblo Viejo. Te quiere preguntar que cómo te enteras tú de que van a hacer un pueblo nuevo. ¿Cuándo te enteras? ¿Quién te lo dice? ¿Cómo? ¿Cómo te enteraste? Nos enteramos porque había prisioneros aquí y trabajaban todos a la construcción. Que aquí había por lo menos, porque hubiera 2.000 prisioneros aquí, de la zona republicana, que los metieron aquí, ahí donde está el silo de trigo. Ahí estaban un abarreador allí todo que hicieron y conforme trabajaban conforme trabajaban la gente paisana, pues iban dando las casas cuando las terminaban. Pero muy mal, lo pasamos todos muy mal. Y otros peor que otros. ¿Y usted qué pensó de la construcción de un pueblo nuevo? ¿Qué le pareció? A mí me pareció muy bueno, pero a continuación tenía que haber ido con el agua suficiente también. Pero es que ha estado siempre sin agua el monte y me parece que hay 30.000 hectáreas de monte. 30.000 hectáreas de monte en el término del Chute. Pues que hubieran hecho primero el agua y después lo otro.
porque un pueblo sin agua no es nada. Y además que lo entregaron en el pueblo a menos de la mitad de hacer. Pintaron las fachadas y por ahí, y vino Franco un día y dice, ahí tenéis el pueblo, claro. ¿Qué pueblo tenemos? Sin agua ni nada. Pero te digo, mal. Si querían haber hecho el pueblo nuevo, tenía que haber sido hacerlo el pueblo nuevo y después el monte, todo el monte cultivado. ¿Usted no piensa que hubiese sido mejor renovar el pueblo viejo en vez de construir uno nuevo? Yo no sé cómo decir, para mí, mejor el pueblo nuevo, porque por lo menos tenemos pueblo y dónde meternos. Esto de que vamos a tenerlo antes nosotros, ningún trabajador, una cosa de estos, siempre hay que hay alguno más destacado que tiene más fincas y se puede hacer todo, pero si no se lo dan, no pueden hacer nada. Que él te quería preguntar que si tú preferías que reparasen el pueblo viejo para seguir viviendo allí o preferías que hubiera un pueblo nuevo. Pues yo no, yo prefería agua. Yo prefería agua en vez de renovar. Porque no había habido más que goteras de las lluvias y de todo. Porque estaba muy mal. Había que estar allí para verlo, a lo primero. Aquello era que no se podía, aquello no soportar. Para mí y para muchos, lo mejor, el que tiene mucho capital, pues dicen, pues yo me hago una casa y el que venga atrás que se joda. Pero lo mejor que hicieron es hacer un pueblo nuevo, aguantemos allí todos el tilón, a hacer un pueblo nuevo porque había que hacerlo, se destruyó. Y al destruirlo, pues rezancándose que lo hicieran. Así que ya te digo. Lo mejor para mí que han hecho en Belchite ha sido eso, el pueblo nuevo. Lo mejor. Y el monte con agua, todo el mundo tira para adelante. En los años de posguerra, ¿la vida era difícil? ¿Había trabajo? ¿No había trabajo? ¿Cómo era la vida? Difícil. Muy difícil. No poco, mucho. Era difícil porque no había tampoco trabajo porque hasta que no se hizo el pueblo nuevo y entonces se ganan 10 pesetas de sueldo. Y el pan de cada día te valía 20. O sea que no estaba compensado una cosa con otra. Pues te digo que difícil. Fue desde el primer día que bombardearon toda la carretera de Zaragoza a Belchite, fue difícil ya. Porque no había más que muertos y de todo. Y desesperación de los tejados que volaban, tejados y todo, pero pronto que volaban. Cuando tus hijos eran pequeños, ¿les contabas lo que sucedió aquí en Belchite? Cuando eran los hijos pequeños, pues sí, y lo veían ellos todos los días. Porque entonces, ¿qué edad tenían nosotros cuando la guerra? No, pero ahora están ya grandes, ¿verdad? Ya. Cuando tus hijos eran ya menores, eran niños o adolescentes, ¿les contaba algo de la guerra? Yo sí. ¿Qué les contaba? Lo que ocurrió en Belchite, que personas buenas y honradas y trabajadoras les cortaron el cuello. Otra cosa no se puede contar. Porque estaban apilados los muertos en Belchite. En Belchite hablo, otros pueblos sería diferente. Pero en Belchite hubo afusilamientos en medio de la plaza en el pueblo viejo que corría la sangre, corría hasta la ceica, corría la sangre. O sea que eso no se puede olvidar nunca jamás. Lo mismo por una parte que por otra. Y me acuerdo que aún había personas que iban a velosa a la esquina de la plaza que le ponían junto al ayuntamiento el paretón que le llamaban. Los ponían ahí en fila, los afusilaban, ya no iba el personal a velos, como los mataban. Ese personal de derechas, el que iba a velos, que a los de izquierdas ya tenían bastante con lo que les hacían.
En los años 50, 60, los que eran republicanos, ¿aún tenían miedo o las cosas estaban más tranquilas? Aún tenía miedo. Porque estaba mi mujer que llevaba un chico que tenía entonces unos 3 años o 4, ¿Quién? Isidro. el nuestro, el pequeño. Isidro no supo nunca que me habían matado a mi padre así. Desde que nació hasta los 17 años. No se lo quise decir. Dije que no se lo diría hasta que no tuviera ya... Pero aquí hay mucho. Sí. ¿Para qué? ¿Para hacerlo sufrir? Pero los que eran de izquierda, después de la guerra, ¿seguían teniendo miedo? ¿Aún tenían miedo? Mucho. Yo estaba... Tuvía muchos años encarcelados y después mucho. ¿Miedo a qué? A que les cortaran el cuello. Que le cortaran el cuello raso. Tenía miedo. Porque no podían hablar nada porque tan pronto como había una palabra contrario al régimen de Franco, ya estaban en la cárcel. Tenía mucho miedo. Aquí hubo mucho temor hasta muchos años, mucho. Aún hay ahora temor. Sí. Pues pasamos mucho, y como no me ha pasado mucho, pues no se puede contar otra cosa más que, ya digo que el pueblo que la ha tocado. Otros pueblos a lo mejor no han fusilado, pero Belchite ha sido de estos de no te menees. Lo mataba sin conocimiento. Mi abuelo tenía un abuelo que tenía 80 años. Y para subir la cuesta al cementerio, como no podía, le pegaron un estacazo y después una descarga en la cabeza para matarlo, con 80 años ya. Y era el hombre más trabajador, me acuerdo que era pequeño, el hombre más trabajador de España. Pero mira, sin embargo, pagó con la vida. Pues eso, abuelo. Mi abuelo. Y tenía un hijo que era hortelano, que pasaba la falange con él para fusilarlo, y no tuvo cojones para decir, oye, es mi padre, por lo menos déjalo. No tuvieron cojones, porque tenían miedo que les cortaran el cuello. A lo que decían que ya valía. Si esto casi no se puede ni contar, porque esto es, ya te digo, yo no culpo a Belchite solo, sino otros como Belchite, pero ya te digo que esto atemorizaba el pueblo. A las mujeres, después de venir de la zona republicana, les cortaban el pelo al cero, les ponían un mechón de pelo así y una banderica, y la sacaban por el pueblo a dar vuelta por el pueblo para que la vieran. Cosas de esas tonterías todo, pero son cosas pesadicas. Pues sí. Hoy en día aquí en Belchite, la gente de su generación o los más jóvenes, ¿hablan de lo sucedido, lo que sucedió en la guerra? ¿O No mucho. No mucho ya. Antes se hablaba más, pero ahora no, ahora ya no se habla tanto porque es que ya se va cortando la cosa y ya no hacen como antes lo que hacían. A mí es de que te digo, llevábamos una criatura nosotros que tenía, ¿cuántos años tenía? El chico nuestro, cuando nos dejaban entrar a la verbena. Era la Angelina. ¿Era la Angelina? Sí, pequeñica. Se empezaba a marcharse sola. Tenía bono para entrar ya pagado y todo ya para la fiesta. Y llevamos una chica que tenía, ¿qué años? La Angelina, la ¿Pero qué años tenía? no sé, tendría 4 añicos o así. 4, la llevamos en brazos. Y uno que era fascista, dice, ¿dónde vas con la chica? Que no se puede entrar. Hombre, pero si yo llevo el bono para poder entrar con la hija, ¿cómo vas con una chica de 4 años yo fuera a la calle, llevando dos bonos para entrar yo con ella?
tuvo cojones para decirle que no entráramos. Sí. Pero dile lo que le dijeron. Díselo. La virtud de que las ¿Usted cualidades. regresa al pueblo viejo de vez en cuando? Yo muchas veces voy. Muchas veces. ¿Por qué va al pueblo viejo? Porque muchas veces tienes que pasar por allí. Y no puede pasar más que por allí, por el centro. ¿Y tiene recuerdos cuando usted va al pueblo viejo? ¿Qué recuerdos? Hombre, yo sí que tengo recuerdos, sí. De estar debajo de los proyectiles tengo recuerdos. Y al salir por la otra parte que había militares, allí pues un día un bombardeo que nos tiraron allí todo bombardeo, toda trinchera, bombardeo y todas esas cosas. Y proyectiles me han caído a mí a montones alrededor mío. Porque yo no estaba nunca en el refugio, siempre me salía para afuera. Cuando usted regresa al pueblo viejo, le vienen recuerdos malos, pero también tiene buenos recuerdos. Hombre, buenos, más malos que buenos. Porque yo he ido muchos proyectiles encima de mis espaldas. Un día un bombardeo, nos pillaron allí en el refugio y a dos, a mí no me mataron, pero el compañero mío lo mató con una bomba. Venían de Zaragoza del relevo para hacer de la falange y de pronto vino mi madre. Se bombardeó y de eso es sin parar. Otro día un proyectil, teníamos un perro nosotros pequeño, una perrica que estaba criando. Una perrica que era decir, una petit Sean. Pues estábamos allí, nosotros íbamos al refugio y los proyectiles míos cayeron encima de mis espaldas, que se dice pronto que se puede ver en la ventana. Allí un bombardeo y nos pidieron allí y mira, nos quedaban medio tontados. Y en mi casa lo mismo. También un bombardeo, caían dos proyectiles allí y siempre a todas horas estábamos con los proyectiles para las costillas. Proyectiles, que sabes tú lo que son, los proyectiles. Pues te digo, hemos pasado mucho. En este pueblo, en Lecera no tanto porque allí no estuvo tanto el frente. Pero en Belchite cada día estaban sin parar de bombardear. ¿Tú piensas que haber traído agua al pueblo viejo hubiese cambiado algo? Yo cambiar nada, más que lo que estuviera mal hecho, pues, hacerlo bien. Y vale. Si hubiesen traído el agua aquí al pueblo nuevo, ¿a usted le hubiese cambiado la vida? Yo creo que sí. Con Belchite hubiera sido un pueblo que hay muchísima tierra. Hay no sé por encima no sé cuántas hectáreas, pero a lo mejor hay 400 o 500 hectáreas que se podían regar todos los días. Pero así los sembrabas y no cogías cosechas. Ahora que para mí, la casa está y la que hay como está. Por lo menos somos más iguales en repartir las cosas. Aquí en Belchite me parece que hay 70 o 80 militares. Es el segundo pueblo de Aragón, el segundo pueblo de Aragón que más hectáreas tiene. Esto y Zuera, no, un pueblo de Zaragoza. Me parece que es Zuera. Y Belchite que se dan la mano todos con el número de hectáreas. Y había mucha tierra aquí muy buena y con más agua se podía haber hecho muchas más cosas, pero eso hay que olvidarlo ya. Hoy que usted está jubilado, ¿qué hace de sus días? Ahora todos los días de fiesta, todos los días de fiesta. ¿Cuántos años tengo yo? 80 y algo. Y 4. Catrabancat, ¿Y qué actividades tiene durante el día?
Pues nada, me marché a pasear y me senté por ahí cuando me parece. Voy al jardín de Sardá. Tú sabes. ¿Y qué vas a hacer en tu jardín? ¿Qué vas a hacer en el jardín? Tenemos mucho y muy bueno. Cogemos el tomate de peón, de poa, après pom de terre y de todo. ¿Y dónde está el jardín? Y más, Sí. ¿Dónde está tu jardín? no sé, en fin. Tengo un garzón que cultive de toda la tierra de Luis. ¿Pero en qué parte de Belchite está? ¿Por dónde está? Está a 40 y algo kilómetros, pero allí era un molino, Almolán, que se finí y Luis que lo quería vender. Y que pues lo compró un hijo mío y ahí tenemos tierra para parar un tren. Tenemos un molino grandísimo, que es más que toda esta casa. ¿Lo conoces tú? Y ahora pues ha comprado más tierra el Chicón y tenemos allí de todo, pero mucho. Sí. Tiene un hortal allí. Así que estás allí. ¿Tú qué piensas? ¿Que es mejor olvidarse del pasado o recordar el pasado? No, yo mejor no recordarlo ya. O sea que recordar de nada, ya. Ya pasó, que ya pasó allá de la cuenta de todo. ¿Tú no piensas que es importante para las nuevas generaciones de saber lo que pasó aquí en Belchite? Pues debían de saberlo todos, para que respeten lo que hay. Eso como mínimo, respetar todo que hay ahora. Y lo pasó allá, pues dejamos atrás todo, pero que no, yo estoy con lo que estamos aquí ahora. Mejor que antes. Ay, ay, ay.